Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas, que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre la pérdida de la patria potestad como medida protectora de la infancia. Para discutir sobre esto nos acompañan Carlos Arce, de Derecho del CIDE, Regina Uribe y Beca Ávila, de Derecho del ITAM, Claudia Corina Porcayo y Alitzel Cornejo, de Trabajo Social del UNAM, Karen Sierra y Agni Garduño, de Ciencias Políticas, también del UNAM, Emilio Díaz, de Comunicación del UNAM, y Katia Albarrán, de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Hoy hablaremos sobre una sentencia muy relevante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los hechos versaron primero en que una madre, por distintas razones, tuvo que acudir a un relativo del DIF en su estado para ya no hacerse cargo de sus hijos. Derivado de esto, se dio el abandono de los hijos y posteriormente estos hijos fueron adoptados, siendo 4, 3 por una pareja italiana y 1 por una pareja de Guadalajara, Jalisco. Para hablar de este tema, hay 3 ejes rectores muy interesantes, que primero es el abandono, también la pérdida de la patria potestad, consecuencia de ese abandono, y finalmente la adopción, ya sea tanto nacional como internacional, y si estando en la situación de estos 4 hermanos tenía que darse todos juntos o si podía verse de forma separada. Regina, me gustaría que nos platicaras un poco más de fondo sobre los hechos en los que versó esta sentencia. Bueno, en el 2005, en Arandas, Jalisco, una señora dejó a sus 4 hijos en una casa hogar y fue hasta el 2007 que la directora de la casa hogar fue a denunciar al MP el abandono de los niños y a solicitar que se le quitara la patria potestad. Y hasta el 2011, bueno, ahí los niños quedaron a cargo del DIF y legalmente ellos eran ya sus responsables y tutores legales. Y en el 2011, y estamos hablando de que son 6 años y eran menores de edad, entre 6 y 12 años, una pareja italiana quiere adoptar a 3, no puede adoptar al 4, y 2 meses después una pareja mexicana adopta al 4 con el entendido de que los hijos siempre mantuvieran una comunicación entre ellos. Derivado de esto, se ampara una asociación para decir que no pueden separar a los niños, sale un artículo en un periódico de distribución local, el abuelo materno de los niños aparece y se ampara para que no separen a los niños. Y es bien importante mencionar que él no quería la patria potestad de los niños, sino que no se separaran a los 4 hermanos. Un juez le da el amparo, entonces mete en una revisión el DIF de que los niños al final del cuentas, cuando hay una adopción plena, los lazos consanguíneos ya son con su nueva familia y se eliminan los pasados, y llega a la corte el caso. Ok, este último amparo que dices que se ganó fue en favor del abuelo. Sí, y Okay. por eso mete la revisión el DIF de, al final ya no tenía ningún argumento legal para ampararse, y por eso es que llega a la corte, porque el tribunal colegiado lo manda ya directo de que no es competente. Katia, ¿quisieras agregar algo sobre esta pérdida de la patria potestad por abandono? Sí, yo creo que igual no hemos entendido como bien, o tal vez sí entendemos, pero como que la historia nos ha llevado un poco a tener este entendimiento de qué es la patria potestad, justo como decías, de que es como un poder, o sea, que es un poder que tienen los padres sobre los hijos y ya. O sea, justamente tenemos la patria potestad que viene pues desde el derecho romano con el pater familias, y pues era el poder que tenía sobre toda la familia, incluso podía vender a sus hijos como esclavos, ¿no? Entonces, yo sé que ya no es como que se puedan vender a los hijos como esclavos, pero seguimos como en esta línea de que hay un poder absoluto del padre sobre los hijos, padre o la madre, quien ejerce la patria potestad. Y justo la Corte es lo que menciona, o sea que hay que ver más la patria potestad como una función que se le encomienda a los padres o a quien ejerce la patria potestad para proteger al menor, para ampliar y tener un beneficio hacia los menores, ya sea de educación, para asegurar su integridad física, mental, o sea, toda su integridad,
Y pues yo creo que es un punto que no debemos de perder de vista, que no es un castigo, o sea, no es un castigo quitarle la patria potestad a quien la ejerce, o sea, es más que se está buscando el beneficio del menor y pues en este caso era evidente que pues el menor puede estar mejor o estaría mejor si se le quitaba la patria potestad a la madre y pues se depositaba en las manos de la institución. Sí, en este sentido es importante resaltar el carácter social que todavía tiene la familia dentro del derecho de la misma sociedad y del Estado, y compete al Estado salvaguardar a la familia y todo lo que conlleva esta, como tú mencionabas, desde el derecho romano, pero que todavía vemos esta parte del derecho paternalista que vela tanto por el interés superior del infante como por el que la cohesión familiar sea la más íntegra y óptima para el desarrollo de los menores. Ahora, considero que una parte que me causó cierto conflicto de la sentencia es que no se le dio un procedimiento al abandono que efectuó la mamá al dejar allá a sus hijos en la guardería, porque la sentencia sé que no va sobre ello, pero ¿qué pasó con la mamá? ¿Cuáles fueron las consecuencias de sus actos? Es que no, o sea, es que el procedimiento de abandono es tú pierdes la patria potestad si abandonas a tus hijos o por adicciones o si les infliges un daño. Y por eso se tardaron los 2 años justo para declarar el abandono, porque la mamá nunca regresó por los hijos y ya se hace una denuncia en el MP. O sea, sí se sigue un procedimiento legal para decretarlo y la mamá, la consecuencia que tiene es que perdió la facultad de salvaguardar a sus hijos en el momento que los depositó y 2 años después sí, pues ya nunca más volvió a aparecer. Pero en sí, o sea, el procedimiento que se siguió fue el correcto. Pero ¿cuáles fueron las causas de ese procedimiento? Que abandonó, o sea, que abandonó a sus hijos ahí, los dejó y no regresó por ello. Se trataron de poner en contacto con ella antes de decretar la pérdida de la patria potestad y ni pudieron localizar a nadie de su familia, ni al abuelo. Yo no sé si, o sea, bueno, no sé, por lo que entendí, es que estás diciendo que no se le dio seguimiento al abandono, o sea, dices por qué? que debieron de buscar, o sea, en esos 2 años debieron de buscar a la mamá para decirle, oye, tus hijos. Claro, o sea, porque son 2 años, o sea, y realmente Pero el si la- abandono... Esa no es chamba de la casa hogar. Claro, Sí, o sea, sé que no es chamba de la casa hogar, pero tú ponte en el papel de los menores. O sea, O sea, realmente pero- esperarte todo este tiempo. Pero es que no depende o sea, es que al final la culpa es de la mamá que los abandonó. No Sí. puedes irla a buscar, o sea, legalmente no tenía ni la facultad para irla a buscar ni nada, porque los abandonó, los dejó ahí diciendo, me Claro. cuidan a mis hijos, se fue, no regresó, y judicialmente sí los buscaron para decretar la pérdida de patria potestad, para que ella tuviera el derecho de participar en el proceso, y tampoco apareció. O sea, permítanme tantito, Aritzel, a ver, querías comentar algo en Sí. esta... Algo que me parece importante que desde trabajo social tenemos que ver es que más allá de juzgar a la mamá por los motivos en los que tomó la decisión de abandonar a sus hijos, que estoy segura que no ha de ser una decisión fácil, es buscar desde nuestra disciplina los motivos, las causas económicas, sociales, incluso familiares. Puede haber problemáticas de violencia, drogadicción, otro tipo de problemáticas que desencadenan la decisión de la mamá. En cuanto a la patria potestad, es importante también siempre tener en cuenta que el desarrollo de los niños y las niñas, pues en este caso es lo más importante. Y bueno, esto, más allá de decidir de por qué la mamá decidió tomar esta decisión, no es la decisión el problema, sino lo que conlleva todas las implicaciones para tomar esa decisión. Y no solamente en este caso de abandono, sino que existen igual muchísimos niños en situación de calle y probablemente me parece una decisión pues atinada como beneficio de los niños. En dado caso, claro. sí. Corina, ¿quieres agregar algo Sí, desde bueno, la perspectiva de trabajo social? Sí, era un poco lo que comenta mi compañera. Eso que tú dices, Jimena, de que en México hay muchos niños abandonados y niñas, yo creo que también estoy a favor de que desde nuestra disciplina es importante conocer las causas que llevaron a esa madre, porque no solo es, ya lo dejó abandonado, pues sigue el proceso. No, ¿y por qué no mirar hacia atrás? A veces las problemáticas sociales que hay acá en México se miran solo desde las consecuencias. ¿Y por qué no ir a las causas? Entonces, creo fundamental que desde nuestra disciplina de trabajo social podemos intervenir en eso, ok, vamos a investigar por qué la madre, qué le pasó a la madre para que tomara esta decisión, que no es fácil, claro que no, pero pues hay que investigar, ¿no? Y obviamente yo también, en cuanto a la patria potestad, pues es
estoy a favor de la sentencia del juez, porque aquí lo que importa es el desarrollo integral de los menores. Es decir, pues quizá no se fueron juntos, pero si mientras ellos tengan su desarrollo integral y estén bien con los padres italianos, mexicanos, pues eso es lo que, en este caso trabajo social, es lo que apuesta, ¿no?, al desarrollo de los menores. Por supuesto que sí. Carlos, ¿querías agregar algo? Bueno, creo que este punto que tocan nuestras compañeras de trabajo social es muy relevante. Creo que, bueno, al menos algunos estudiantes de Derecho no vemos desde esta perspectiva el análisis de las sentencias, y creo que es muy relevante que se nutra la discusión con personas que no son necesariamente especialistas en Derecho o cosas por el estilo. Por eso es muy importante la discusión llevada de esta manera, pero también creo que es importante precisar algunos conceptos que son necesarios para después continuar con la discusión. Por ejemplo, el parentesco nace de la filiación, de la adopción, del matrimonio y de la relación del matrimonio, perdón, y del concubinato. Sí, sí. En este caso tenemos matrimonio y adopción. En un principio, el abuelo reclama la patria potestad de estos 4 menores. Pero habremos ya más adelante en la discusión que hay 2 momentos, cuando se inicia el proceso de la adopción y una vez que ya la adopción surtió efectos. Pero bueno, antes de eso, también la patria potestad nace a su vez del parentesco. Y este ejercicio de la patria potestad es, como ya lo comentaron mis compañeras, una institución que le brinda protección al menor. Entonces, cuando hay un abandono del padre o de la madre hacia el menor, se le quita la patria potestad porque no es un derecho que tiene el padre ni la madre, sino un derecho que es del menor y una función que lo ayuda para su desarrollo tanto social como económico e intelectual en todos los aspectos de la vida. Sí, yo creo que una cosa bien importante aquí es también justo que sí es un menor, pero ese menor también es una persona y esa persona tiene derechos, ¿no? Claro. Entonces es justamente lo que se protege, los derechos de este menor. Claro, y esas personas saben cuando están conviviendo en un ambiente que les es propicio y que les deja algo bueno y que quieren estar insertos en él, porque también necesitan ellos saber qué decisiones, qué ambientes, qué les afecta emocionalmente y en pleno uso de su razón, tampoco hay que pensar que no tienen esta capacidad, sino que ellos tienen todo este bagaje, esta experiencia que les permite demostrar qué ambiente es más propicio para ellos, si estar en una casa hogar o si estar con una familia, conviviendo, estando con sus papás. Sí, creo que es bien importante nada más recalcar que si no se hubiera decretado la pérdida de patria potestad, los menores no hubieran podido estar abandonados, perdón, no hubieran podido ser adoptados después. Entonces estarían un poco, o sea, al final sí les estarías marcando la pauta de ser una estadística más de niños abandonados en México, o que permanecieran siempre en la casa hogar y cuando fueran mayores de edad igual los iban a ir separando. Por eso es la importancia sí de decretar la pérdida legalmente, la pérdida de potestad, para que jurídicamente alguien más pueda velar por ellos y tomar las decisiones que más les convenga. No, aparte, bueno, perdón, también estoy de acuerdo, si la función como padre o como tutor que tienes de un menor es cuidar y sobre todo satisfacer todas sus necesidades, o sea, al momento que los abandonaron simplemente los niños se quedaron desamparados. Entonces, no es como ni castigo para la señora ni premio para nadie, o sea, simplemente es alguien tiene que velar por los niños y alguien tiene que satisfacer las necesidades. Entonces, obviamente, esta custodia, esta guardia tuvo que pasar, bueno, en teoría debió de haber pasado a los familiares, que también es un tema importante porque se buscó al abuelo, no se encontró a ningún familiar, entonces, al no haber nadie quien pudiera amparar a estos niños, obviamente, pues esa obligación le corresponde al Estado. Entonces, es totalmente cierto que se necesitaba la pérdida de la patria. Retomando lo que estás diciendo, Beca, creo que es importante establecer, discutir o también saber su opinión sobre si perdió la patria potestad la mamá. No había nadie más que pudiera asumirla, por lo menos no en el núcleo biológico. Entonces el Estado asume todas estas acciones de tutela. Emilio, quisiera saber tu opinión sobre si el Estado es capaz de cumplir con las necesidades que tienen los niños. Sí, bueno, Jimena, yo concuerdo hasta este momento con el punto de vista de mis compañeros. Creo que es muy importante resaltar que la pérdida de la custodia de los niños se da por el abandono. No se da nada más por otros motivos, ¿no? Se da por el abandono y es importante decretarla para el proceso de adopción. En cuanto al que el Estado se pueda hacer cargo de los niños, me parece que sí.
Creo que ellos, como ya lo dijo mi compañero, la principal función del Estado es velar por sus ciudadanos. Entonces, me parece que es capaz de hacerse cargo, pero de ahí a que exista una calidad de vida para los niños que tal vez van a gozar de mucho mayor armonía, digamos, en el hogar con sus nuevas familias, me parece distinto. O sea, creo que el Estado sí puede cubrir sus necesidades, pero creo que se pueden desenvolver de mejor manera en una familia. Creo que ellos pueden desarrollar sus capacidades como ser humano a través de la adopción. Entonces, yo concuerdo completamente. Sí, por supuesto. De hecho, es, como bien se dice, en todo este derecho familiar, es mucho más importante que un menor esté bajo tutela de una familia, cualquier tipo de familia. Ya se reconoció que hay distintos tipos de familia, monoparental, homoparental, viviendo con los abuelos también. Entonces, pues es preferible eso a pues estar en un orfanato. Ahora, no existen suficientes personas en México que estén dispuestas a adoptar a todos los niños que están en situación de abandono y están en los orfanatos. Entonces, pues hay varios niños que ahí se quedan en el limbo, sobre todo los que pasan de los 12 años. Ya es más difícil que sean adoptados. Pero bueno, vamos a regresar con este tema. Terminamos este primer bloque. Vamos a regresar con muchas más ideas y con el desarrollo de esta sentencia. Yo soy Jimena Jiménez. Regresamos. Regresamos a este programa de Derecho a Disentir. Estamos hablando sobre la patria potestad, su pérdida por situación de abandono, y posteriormente vamos a retomar una cuestión ahí de adopción. Quisiera reformular una pregunta que lancé sobre si es capaz el Estado para cumplir como con esta obligación de tutela de los niños en situación de abandono. Vaya, si es capaz, reformulo. ¿Puede cumplirlo efectivamente? Lo dejo abierto para quien quiera contestar. Adelante. Pues sí, precisamente, bueno, aunando con todo lo que decían los compañeros, el Estado tiene el objetivo mayor del bien común, ¿no? Para la sociedad. Entonces, de preservar la sociedad, ¿no? Entonces, cuando, bueno, a mí me salta mucho a la vista lo que decía la compañera Regina sobre de que los niños abandonados, al no tener esta pues cualidad de tenerla de patria potestad o no tenerla, pues es complicado un proceso de adopción, ¿no? A comparación con el caso que estamos viendo. Por ejemplo, los niños, pues sí pudieron darle como seguimiento al caso y por eso los pudieron adoptar gracias a que tenían esta cualidad. Pero ¿qué pasa con todos los niños de la calle que no la tienen y que no pueden ser adoptados o que tal vez sea más complicado el proceso porque pues no la tienen, no poseen esta cualidad? Y también como lo que decía aquí el compañero, que es decimos, ¿no? El Estado es el que debe de brindar todos estos bienes, estas características a todos. Pero como decían hace rato, pues sí es en el deber ser, pero en las acciones concretas, pues sabemos que eso no es cierto, ¿no? Sabemos que trata de abarcar a casi toda la población, trata de que todos estemos bien, ¿no? Armoniosamente, pero en realidad no alcanza a llegar a ciertos puntos de la población en donde hay chicos que no pueden brindarse de estos servicios que se supone que tendría que brindar el Estado, ¿no? Entonces, por supuesto. Claro. Es un problema. Teóricamente está en la bueno, es la obligación del Estado, pero administrativamente, ya en la práctica, ¿qué pasa con las casas hogar? O sea, ¿qué pasa con los huérfanos, con los niños que quedan ahí? ¿Realmente son tratados de la forma correcta o esas casas se vuelven una trata de blancas, como estábamos comentando y tú mencionaste al principio? Sí está en la ley, pero en la práctica, ¿qué sucede? ¿Qué procesos burocráticos son los que se tienen que tomar para que los niños puedan ser adoptados por diversas familias que cubran todas sus necesidades y satisfacciones? En el Estado sí, en teoría suena bien, pero en la práctica en México yo creo que hay dos puntos. El primero, el administrativo, y el jurídico, que sí se toma un proceso muy largo, como el de la sentencia, 1 año. Decíamos, eso no es nada. Hay incluso 2, 3 más años en los que se tardan para poder adoptar a los menores. Y también éticamente, a las personas que están trabajando en una casa hogar, ¿cómo ven a esos niños? ¿Cómo tratan? ¿Cómo les ayudan?
para que puedan integrarse entre ellos, para que puedan jugar, para que puedan tener una vida... Ajá. Sí, justo, o sea, igual, por ejemplo, situando a Stuart Mill, él decía que el paternalismo, o sea, lo que comentaban las compañeras, ¿no? O sea, el paternalismo está desde el Estado hasta las relaciones sociales de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que tal vez, sabemos que administrativamente el Estado tal vez no sea eficaz para abarcar a todos estos niños, pero sabemos que dentro de la misma sociedad hay personas que se acercan y tienen este paternalismo de ayudar por el bien común de los niños, Pero es ¿no? que siento que ahí sí hay que diferenciar bien fuerte. Es muy diferente un niño en situación de calle que hay muchos, a un niño en abandono. Porque los niños en situación de calle muchas veces no están ni siquiera registrados, no tienen actos de nacimiento ni nada. Entonces tú no puedes llegar a la calle, agarrar a un niño que viste en el semáforo. O sea, no, y eso sí no es tanto o sea, sí el Estado les ha fallado sistemáticamente para llegar a ese nivel, pero sí es bien diferente un niño en situación de calle a un niño abandonado y sobre todo niños que su tutela la tenga el Estado. Exacto. Porque solamente a los niños, podría decirse, afortunados dentro de todo consecuencias y mala vida que podrían tener a su corta edad, son privilegiados los que están en un orfanato con tutela del Estado. Digo, sí, exacto, a la tutela del Estado, sabiendo que tampoco es la situación más óptima en la que pueden estar. Beca. Yo, bueno, aquí va muy de la mano de lo que dijo Regina y también respondiendo a tu pregunta, creo que de aquí surgen como dos obligaciones para el Estado, porque por una parte sí sabemos que el proceso de adopción es complicado, entonces ahí también el Estado tiene que generar todas las acciones y todos los instrumentos para facilitar esta adopción y pues ir liberando también espacios. Pero por otra, que es tu pregunta, ¿el Estado es apto para adoptar esta guardia y custodia de los menores? Yo creo que de jure pues es súper bueno, ¿no? Las leyes ahí están, los centros ahí están, está el DIF, pero de facto creo que no. O sea, hemos visto muchos casos en los que los niños a veces están peor en los centros que en la calle. Entonces creo que aquí sí surge la obligación al Estado de crear el entorno, no sé, poniéndonos en el caso de un niño abandonado, es difícil. Entonces creo que el Estado sí tiene que crear el entorno para poder satisfacer las necesidades de estos niños en lo que son adoptados. Entonces aquí como que surgen dos obligaciones. Por una parte, el proceso de adopción, pero por otra, el sistema en sí del trabajo social. Sí, en cuanto a lo que menciona la compañera, de ver si realmente estas instancias que tienen a cargo a estos menores están cumpliendo con estas necesidades de brindarle también los recursos, ¿no? Porque a veces el gobierno que te dice, pues no hay recursos. Y eso es algo que tenemos siempre presente. Y yo creo que aquí trabajo social tiene una labor fundamental, de verdad, supervisar que estos menores tengan todas esta satisfacción de sus necesidades básicas, la alimentación, el vestido, todo lo que implica, ¿no? Esa es la labor de los trabajadores sociales dentro Una de de las labores, porque tiene muchísimas. En cuanto al tema de adopción, claro, actualmente Trabajo Social viene manejando una intervención que es el peritaje social. No sé si lo conozcan. Platícanos un poco más. Claro, el peritaje social lo que tiene es realizar una investigación bien detallada en la cual se lleva a cabo una investigación del contexto social, económico, cultural, familiar en el que se desenvuelven, en este caso, los padres que quieren adoptar al menor. Porque obviamente pues no pueden llegar los padres, quiero llevarme quiero estos 3 hijos, no. O sea, hay una investigación que debe de hacerse. Para ir al súper. Sí. ¿Este peritaje va de la mano con el protocolo de protección al menor de la Corte? O sea, ustedes son las que ahí entran a hacer el peritaje que la Corte establece, ¿no? Sí, aquí el juez, en este caso, nos manda a llamar. Necesito un perito social para que realice el peritaje social en cuanto a este caso, ¿no? Okay. Y ahí es donde nosotros, nuestra profesión interviene. Obviamente va de la mano con todas las disciplinas de derecho, todo esto, pero creo que el trabajo social es muy importante porque tiene una manera de analizar, de interpretar todo lo que ve a través de esta investigación y pues realiza un diagnóstico social
¿Quieres complementar? Sí, en este diagnóstico social se toman en cuenta los aspectos familiares. Por ejemplo, las personas que llegan a hacer una adopción, trabajo social pues se encarga en primer momento del primer contacto y con base a técnicas e instrumentos se realizan entrevistas para determinar realmente si la familia pues es apta para adoptar a un menor. Y pues en estas instituciones realmente muchas veces la labor del trabajo social y de otros profesionales pues está limitada en cuanto a los recursos que tiene la institución y todo esto, pero es importante mencionar que al menos en algunas instituciones creo que hay casos muy particulares donde sí existe un desarrollo de los niños y niños y niñas y se intenta que pues buscar que ellos estén en sus condiciones óptimas. Sabemos que no es pues lo más apto, lo mejor sería que estuvieran integrados en una familia, pero también es importante pues revisar todo el contexto social, familiar, económico, cultural que tiene la familia, porque no es tan sencillo pues sí tomar esa decisión sin fundamentos sobre que alguien tenga la adopción. Relacionado con lo que dices, hay, de hecho, en la sentencia se hace, menciona que aquí hay dos principios o dos derechos que están en colisión. Primero es un principio básico, es mantener a las personas dentro de su núcleo biológico. Pero a veces eso no concuerda con el interés superior del menor. ¿Por qué? Porque puede estar en una familia donde hay violencia dentro de ella o violencia entre los mismos padres, violencia hacia ellos. Creo que pasó el caso, de un niño aquí en México que estaba encadenado y le quemaban colillas de cigarro en la espalda, o sea, ese tipo de cuestiones. Entonces, vaya, ahí lo más obvio es un ejemplo muy gráfico, pero lo más obvio es quitarle la patria potestad a los papás y ahí nos vale que no estés en tu núcleo biológico porque tu núcleo biológico pues no está viendo lo mejor para ti. Carlos. Sí, precisamente sobre este tema, la primera sala al resolver sobre la sentencia menciona que en virtud del cuarto constitucional el principio del abuelo tendría interés en pedir la patria potestad y que por regla general muchas veces se trata de salvaguardar o de proteger este lazo biológico. Pero por otro lado, como bien mencionabas, está el interés superior al menor. Entonces, y va de la mano justo con lo que comentaban nuestras compañeras de trabajo social, lo que hace ahí el juez es ver de la mano con ustedes cuál es la mejor opción que tienen los menores. Es decir, no tratar de proteger esta institución de ascendientes con descendientes y las obligaciones que derivan de eso, sino que los menores tengan el mejor núcleo familiar, el núcleo idóneo lo menciona en la sentencia, donde se puedan desarrollar. Y en este caso, por ejemplo, eran 4 hermanos y 3 se van a Italia, uno se queda en Guadalajara. También a uno nos hace pensar, oye, pues si los separas, chance no tengan el mejor núcleo idóneo, como lo menciona en la sentencia. Pero al final, en la resolución, después de hacer un estudio de que ya estaban muy familiarizados los 3 menores en Italia, el menor en Guadalajara también tenía un desarrollo psicológico emocional muy fuerte con su familia, pues determinaron que pues, eran las familias. Y más porque si no era condenarlos a permanecer en una casa hogar, porque al final aquí separados, y sí, esa parte a mí se me hizo muy dura de decir, estuvieron juntos bien que mal de 2005 a 2011 en la casa hogar, más los años que estuvieron con su mamá en el núcleo familiar. Como que obviamente la primera vez lo lees y dices, pues qué duro que el chiquito aparte, justo fue el chiquito, los 3 grandes, pero cuando lees la resolución entiendes que al final era mucho más importante darles la oportunidad de tener un nuevo núcleo familiar en el que sí los instan a que estén en contacto los niños, pero que cada uno tuviera un entorno familiar, a condenarlos a hacer estadística de seguir en una casa hogar. Y como que eso siento que es una parte difícil de entender, dura, pero que al final sí expone muy bien el ministro Mena de decir, a ver, dentro de todas las, como dijiste tú, situaciones no bonitas de estos niños, pues era lo menos doloroso para ellos. Sí, y es difícil de entender porque tiene una carga cultural, porque está el interés superior del niño y este precepto de mantener a la familia unida, cohesionada, y nosotros lo vemos en esa forma, ¿no? Que van a separarlos, van a distanciarlos de toda la relación que ellos ya habían formado, de toda esa conectividad emocional y social que ellos habían desarrollado a lo largo de los años que estuvieron juntos,
sí genera cierta discrepancia entre nosotros, porque la familia la entendemos como este núcleo y que el interés superior del niño sea algo con lo que choque, sí puede ser un conflicto tanto jurídico como social y cultural, que en la sociedad mexicana, que es muy tradicional, muy paternalista, lo vemos a diario. Sí, justo creo que culturalmente es muy importante este punto, puesto que sabemos que nuestras familias, creo que en general, la sociedad mexicana, las familias son muy unidas, ¿no? Son Muéganos. Ajá, somos muy unidos y es diferente a, por ejemplo, las familias estadounidenses que el chico que ya es universitario va a otro estado y se queda ahí, no es como que se desentiendan, pero es más sencillo ese desapego, ¿no? O sea, sí, psicológicamente incluso, ¿no? Culturalmente. Claro. Pero en México no, o sea, sales tantito a la tienda y ya te están buscando, ¿no? Entonces, igual como que nosotros leer este caso, igual yo creo que a todos nos saltó un poco el final de que el chiquito lo iban a dejar aquí en México y los otros 3 se van a ir a Italia. Yo me pongo en el lugar del chiquito y yo no entendería, o sea, yo la verdad diría, pues sí es por el bien de mis hermanos. A lo mejor nosotros vemos, no, pues se van a desarrollar mucho mejor estando adoptados allá. Pero es que acá. también ya lo adoptaron, o sea, al final Exacto, es un bienestar mutuo, porque no solo, o sea, porque Sí. que se vayan a Italia no quiere decir que les va a ir bien, sino Sí. que tengan la oportunidad de tener un núcleo familiar estable, aunque sean diferentes familias. Sí, pero ese bienestar mutuo, ¿cómo lo haces entender a un niño, que niño está de muy 6. chiquito? O sea, tú lo ves desde la perspectiva a lo mejor externa y ajena, pero ese niño tiene otro input, tiene otra mentalidad, tiene otro No, porque bagaje. los niños ya estaban viviendo en ambientes familiares. Sí, pero adoptaron a los 3 Y 2 mayores meses después, y el chiquito también ya estaba en una familia. Entonces, sí es complicadísimo separarte de tus hermanos, pero a ver, si estás ya en un entorno familiar en el que hay mamá, papá, escuela, amigos, comida, cariño, entonces yo creo que sí es muy complicado, pero al final los niños están teniendo otro desarrollo distinto al que tenían en el centro juntos, pero también qué calidad de desarrollo estaban teniendo. Sí, aparte en el centro, una vez, si no hubieran sido adoptados los menores, disculpen, si no hubieran sido adoptados los menores a los 18 años, Lo sacan, sí van a salen separar igual. y tan importante es este caso porque el abuelo se da cuenta o tiene noticia de esto a través de los medios de comunicación. Entonces, si el proceso de adopción jamás se hubiera iniciado y los menores jamás hubieran sido adoptados, el abuelo ni en cuenta de esto. Claro. Pero también siento que volvemos a lo mismo y es importante lo que estabas diciendo. O sea, el abuelo dijo, ay, no, pobrecitos, los van a separar. Pero no se puso a pensar en que cada uno de esos niños iba a tener una oportunidad muy diferente y una calidad de vida muchísimo mejor de la que hubieran tenido estando juntos. Y el abuelo no quería estar con ellos. Y el abuelo dijo, no los separen. ¿Quién sabe cómo van a vivir? No los separen. No lo separen. Sí. Entonces, Sí. Incluso, Aparte- pues, ay. cuando crezcan, pues todos sabemos que igual nos vamos a separar un poco más de nuestras familias, ¿no? Y hubiese sido, creo que, un contexto mucho peor, como mencionaba aquí Regina, puesto que a partir de 18 años o más grandes, separarse así sin algún contexto mucho mejor como el que creo que van a tener y esperamos que tengan, ¿verdad? Ciertamente, pues fue mucho mejor. Digo, a lo mejor, como mencionábamos, pues tal vez el niño chiquito lo ve diferente, pero esperemos que ya en un futuro pues vea que no se va a comparar el cariño de tus papás con el de tus hermanos, lógicamente, y que lo bonito y el desenlace que da el caso, que con el que nos quedamos como un dulce sabor de boca, es que pues sí, están en el entendido de que se tienen que seguir frecuentando, ¿no? Y eso es lo más, pues, Aparte, lo más lindo, ¿no? O sea, saben que yo creo que, o sea, que está muy padre que sí se tome en cuenta mayormente el interés superior del menor, ¿no? O sea, porque igual y sí entiendo su punto, ¿no? De que, por ejemplo, en el caso de que dices, es que pobrecito el niño, él no sabe lo que implica, no sé qué, pues yo creo que justamente por eso el derecho crea figuras para que las personas puedan actuar en representación de ellas, porque pues quieras o no, un menor, o sea, un niño súper chiquito, pues sí no entiende, o sea, es diferente, ¿no? O sea, entiende ciertas cosas que un adulto no llega a entender. Sí, exacto. Sí, además... Se les justo- tiene que tomar en cuenta con respecto a su madurez. Ajá. Como creo que ya habíamos visto en un programa, no sé si alguien de ustedes participó, pero la participación de los menores en los juicios que lo involucran, Ujú. que sí se debe escuchar con respecto a su madurez. Digo, tampoco que ellos tengan la palabra final y el Claro. Pero sí, veredicto. justo Pero fue el sí. programa del protocolo de la Sí. Corte Tú estabas, del tú interés estabas. superior del menor, y justo es eso, tienen el derecho de ser escuchados en procesos, pero la palabra final la tiene el juez, y justo con ayuda de trabajadoras sociales, de psicóloga, de pedagogas, que vayan acompañando todo el proceso para que realmente sí se vea que es su bienestar. Pues y de hecho, este en caso al final ¿no? sí creo que duro que lo separaron, pero
Ajá, tuvieron familias. sí. Y creo que es muy importante, o sea, y la trascendencia justo ya jurídica de este caso, es que la Corte logró romper con esta cuestión cultural de que la protección a la familia y el núcleo de Que la es familia, el mejor ambiente. claro, y Pero le dio ¿cuántos más, casos? O le sea, dio ponderación. ¿cuántos? Pero es un, pero es Sí, un es una- precedente es un muy precedente, bueno, o sea, exactamente, sí pero tiene todavía una hace trascendencia falta- jurídica A ver, al muy final importante. sacaste a los niños de una estadística y eso es algo enorme y lo podemos ver chiquito, pero es algo enorme. Lo sacaste de un sistema donde el Estado les falla, donde viven cosas horribles o sea, en el DIF, en las casas hogares y les diste una familia y al final el Estado ahí sí prevaleció y la Corte prevaleció el interés superior del menor. Es más algo allá de enorme, lo pero el demás. Estado debe tener esa trascendencia, o sea, no únicamente aplicarla en los casos como los que estamos discutiendo, o sea, ¿cuántos no conocemos en los que se tarda mucho este proceso, en los que el Estado no interviene? O sea, debería el Estado velar por todos estos casos para que nosotros podamos discutirlos. Pero justo ahorita ya se creó un criterio de corte. Exacto. Entonces, cada vez que exista un caso así en el juzgado primero de distrito de Chiapas, entonces ese juez ya va a decidir con este criterio. Es la trascendencia de este criterio. Eso es lo ideal. Ajá, Bueno, pero a en la veces práctica, no exactamente. sucede. Creo, o sea, no estoy segura si de este caso derivó alguna tesis o mucho mejor aún una jurisprudencia. No me metí más a fondo. No sé si ustedes vieron algo al respecto. Pero bueno, Pues- por el momento hemos terminado con sí Sí, este. tuvo una tesis. ¿Sí? ¿Sí hubo una tesis? Sí. Pues bueno, ahí ya los tribunales de todo el estado, ya sea tanto federales como locales, sobre todo los locales, ya van a tener pues más criterio para poder resolver este tipo de casos. Sí, Los justo. que tienen la suerte de llegar a instancias jurisdiccionales. Pero bueno, por este momento hemos llegado al final de este segundo bloque. Vamos a seguir con más participaciones, tan nutridas como siempre. Pero bueno, esto es Derecho a Disentir. Yo soy Jimena Jiménez. Este es el fin del segundo bloque, pero regresamos con el tercero, último, y espero que sea el punch de este programa. Regresamos a este programa de Derecho a Disentir. En este tercer y último bloque vamos a abordar un tema que todavía nos falta, que es el de la adopción. Y pues vamos a cerrar finalmente con conclusiones, pero eso en un ratito más. Quisiera saber la opinión, ya sea Corina o Aritze, de su opinión desde el trabajo social sobre la separación. O sea, ¿qué implicaciones tiene que te separen de tus hermanos en los casos de adopción? Claro. Primero me gustaría tocar, Jimena, el tema del juez, el compromiso que se dio ante que los hermanos siguieran en comunicación, ¿no? Que se siguiera manteniendo esto y que, bueno, el juez le dijo a sus padres que pues había un compromiso ahí, ¿no? Que se debía de realizar. Y yo creo que desde trabajo social es muy importante que de verdad se supervise, que se llegue a esta unión entre los hermanos que pues obviamente están uno en otro lado del mundo, pero que llegue a haber esta interacción, esta comunicación y que trabajo social pues esté ahí, ¿no? Viendo si realmente existe o no existe y si no, pues a través de estrategias de intervención pues llevar a cabo esto, porque las consecuencias pues... Algo que, bueno, es importante tener presente que siempre, a pesar de que las condiciones de los niños y niñas puedan mejorar al integrarse a un núcleo familiar, siempre tiene implicaciones psicológicas, emocionales, porque pues desde pequeños han crecido juntos y aparte vivieron todo el proceso de abandono y en el tiempo que no fueron adoptados. Entonces, desde trabajo social se puede igual juntar con otras disciplinas como la psicología, donde realmente haya una atención a los niños. En este caso, pues no se puede dar un seguimiento preciso de los niños que están en Italia por la distancia y todo esto, pero realmente sí se podría verificar mediante el niño que está en México que realmente exista esta comunicación y se esté teniendo algún lazo pues afectivo con ellos porque, como repito, han vivido todo el proceso juntos y tiene implicaciones pues emocionales, sociales también, ya que pues afecta una parte de su desarrollo. Y aparte, bueno, esto es en cuestión de que la adopción se dio así, ¿no? 3 se fueron a Italia y 1 se quedó aquí en México. Pero creo que la
verdad me sorprendió mucho esta sentencia que dio el juez de que dijera que sigan en comunicación los hermanos, ¿no? Creo que a veces son muy pocas veces que se dan estos casos, entonces, como lo mencionaban las compañeras, creo que se queda como un antecedente para los juicios que están por venir, ¿no? Que no se pierda como esta interacción entre los hermanos cuando los separan, ¿no? Porque, pues, como lo dijo mi compañera, hay muchas repercusiones y, pues, lo que vela trabajo social, pues, es el desarrollo de estos niños en un seno familiar y que donde se puedan satisfacer todas sus necesidades, y una de sus necesidades, pues, es la afectividad, ¿no? Aparte de que la comunicación en tiempos modernos Ya es más ya es factible. lo más sencillo, Sí. o sea, no estás poniendo un requisito imposible de cumplir de que se comuniquen desde Italia a Guadalajara. Es algo que se puede hacer día a día con un WhatsApp o con un mensajito de Facebook, entonces Claro, pues, ya. tampoco era una cuestión súper difícil para que cumplieran, nada difícil, más bien. Pero bueno, perdón, Agni. Ajá, gracias. Nada difícil, pero sí, igual estoy a favor de la sentencia y de todo lo que propició el juez, pero lo que sí me salta un poco a la vista es que dicen la medida de sus posibilidades. Yo opino que sí hubiese sido algo más obligatorio a los adoptantes el que vieran a sus hermanos, el que vieran los niños a sus hermanos, porque, o sea, si tú vas a adoptar, tienes la... Sí, pero es que legalmente no puedes. O sea, tú no les puedes, o sea, a ver, No puedes obligar Es a que alguien a dar más. justo- Y menos a los italianos. no, o sea, o sea, Pero aparte estás porque viendo por el pero derecho porque- superior del pero niño. no o sea, puedes obligar a un No, y menos porque Sí. en el momento que hay una adopción en México ya son todas plenas, se pierden todos los lazos consanguíneos. Entonces, a ver, al final sí tengo una duda y hay un vacío legal. Entre hermanos, pues yo creo que no se pierden, pero tú no puedes obligar a las familias cuando ya no tienen lazos familiares del pasado, porque es empezar de cero. O sea, legalmente no los puedes obligar y creo que la medida en como la pide la Corte es la medida idónea de decir, de En sugerir. la medida de lo posible. tienes que, en la medida de lo posible, estén en constante comunicación y se procuren, porque al final, y qué duro, pero están en dos familias diferentes, no puedes obligarlo, porque es como obligarlos a estar en la misma. O sea, jurídicamente ya no son Hermanos. hermanos. Sí, o sea, bueno, por lazos. No, Ajá, literal. ellos sí, jurídicamente pero- ya no son hermanos, pero es una tienen ficción este un nexo, poco o sea, rara tienen ahí, este pero- lazo social y también disolverlo no O es sea, algo pero tan es que sencillo. si jurídicamente ya no son hermanos, jurídicamente no los puedes obligar. Pero jurídicamente, pero socialmente, No puedes obligarlo. o sea, socialmente Pero, ellos, las pero familias. la sentencia no puede obligar socialmente. La sentencia se está basando en hechos jurídicos. Cuando hay una adopción plena, se rompen los lazos consanguíneos. En el momento que se rompen los lazos consanguíneos, no te pueden obligar porque sería como un régimen de visita, como si fuera de unos divorciados o algo así, y ya no hay lazos, no hay... O sea, sí es un vacío legal duro saber, pues ya no hay lazos, hay un lazo social, pero ahí la Corte no puede hacer más. El derecho no puede ir más allá de lo que esté en el papel. Sí, pero una parte es la sentencia y otra parte son las convicciones éticas de estos Bueno, adoptantes. pero ¿qué tal que las convicciones de los señores, bueno, no necesariamente los italianos, pero qué tal que también los de Guadalajara dicen, ¿sabes qué? Quiero que cortes todo el lazo porque esta es tu nueva vida y no quiero que hables con tus hermanos. Pero También- entonces, también es entonces ¿qué va a importante- opinar el hermano que se separó Pero de es que, todos ellos? o sea, nos estamos yendo muy lejos porque nosotros solo estamos analizando la sentencia. Jurídicamente la sentencia está bien porque no les puede poner una obligación jurídica a los papás de los menores que adoptaron. A ver, Yo no Aritzel, considero que estamos perdón, yendo muy Agni. lejos. Algo que me parece importante siempre es tomar en cuenta la opinión de los Sí, niños y niñas. Exacto. Es decir, desde el momento de que ellos también deciden que se sienten cómodos con su familia, porque obviamente se habla esto antes de que los niños se integren al núcleo familiar, ellos tienen que, se puede tomar como esta medida de que si los niños quieren seguir en comunicación, entonces Está bien. tal vez Sí. jurídicamente no hay una obligación, Ah, pero no, se pero puede sí, o sea, llegar a por un eso acuerdo. Claro, claro. para- Pero, o sea, claro, y justo es lo que hace la sentencia, decir, en la medida de lo posible, los niños tienen que seguir en comunicación y tienen derecho a ser escuchados en todo el proceso de adopción y conviven, o sea, porque sí nos quejamos que el proceso es largo, pero lo que trata de hacer esa burocracia, y yo creo que ustedes ahí sí nos pueden decir más en la materia, justo es que los niños lleguen a familias y se adapten y demás, y entonces el proceso se les va escuchando. Claro que el ideal es que los niños sigan en contacto, pero la Corte no les podía dar esa carga jurídica a los papás. Eso es algo más, por eso es la recomendación. Karen, ¿querías agregar ahí algo? Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con las compañeras de trabajo social, puesto que yo lo relaciono con necesidades, ¿no? Como la pirámide de Maslow. O sea, las necesidades, ¿cuáles son nuestras primeras necesidades? Pues las físicas, ¿no? Las de alimento, las de vestido. Después, ¿qué sigue? Las de
físicas, materiales, de casa, escuela, etcétera, etcétera, pero también dentro de la pirámide de necesidades están las afectivas, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo también, como todos ya mencionaron, lo que dictó el juez y me parece perfecto, pero creo que, como decía Regina, o sea, jurídicamente no pueden obligar a ambos padres a juntar a los niños y verse frecuentemente, pero reitero, pongámonos en el lugar de los niños, como dicen las trabajadoras sociales. Es muy importante también que considero saber su opinión, saber lo que ellos también necesitan, por eso hablo de necesidades. O sea, la necesidad de un desarrollo óptimo para que se desarrollen ya la tienen, ¿no? Eso ya estamos de acuerdo todos, creo, ¿no? Y es un requisito. Pero el tener las socioafectivas considero que son muy importantes porque pues nosotros tenemos, no sé, recursos económicos, necesidades que satisfacemos día con día, pero son las básicas que todo el mundo tiene, bueno, a lo mejor no todo el mundo, pero con las que podemos adquirir. Pero las socioafectivas, o sea, también necesitamos socioafectivas. Digo, reitero, como mencioné hace rato, no es lo mismo cariño de unos nuevos padres al de tus hermanos, pero yo sí consideraría, bueno, si yo fuera un niño, de estos niños, que sí es muy difícil esa necesidad socioafectiva de mis hermanos, ¿no? Porque tal vez si yo soy el niño chiquito de Jalisco, no sé, tal vez no tengan tantos recursos para ir a Italia o viceversa, ¿no? O sea, o que se vean, ¿no? También tiene que ver con esas necesidades económicas, pero creo que es muy importante también poner en pie no solo lo jurídico, sino también lo socioafectivo y cómo permean los niños y cuáles son las consecuencias que nuestras compañeras ya habían mencionado. Pero, Por supuesto, perdón, Carlos. Sí, bueno, en el caso de los menores que son adoptados por padres italianos, es una adopción internacional. Entonces, como ya lo mencionan, una adopción internacional es una adopción plena. Esto significa que todo el vínculo biológico se pierde. Ahora, pues, en virtud de ello, tú ya no puedes obligar. Pero en México también ya todas son plenas, ¿eh? Perfecto. O sea, en México Tanto desde el internacionales, Ya no hay ninguna relación entre los hermanos. en Ya primer no hay lugar. adopción. ¿Cómo puedes Gracias. entonces obligar a preservar este vínculo si ya no existe? Pero por otro lado, supongamos, no sé, que los tres que se fueron a Italia y que se quedó a Guadalajara no tenían ningún interés en convivir, que no se iban bien en su familia, etcétera. ¿Por qué nosotros pretendemos que estén juntos es lo mejor para los menores? Por eso hay Un psicólogos. requisito de se hacen- las adopciones es escuchar a Exacto, los menores. Justo eso, exacto. ajá. Digo, tampoco Entonces- es como decidir sobre ellos y nos vale. No, y porque por yo eso creo es que tan No. largo mejor. justo el proceso, porque es Ujú. conviven un día con la familia, o sea, sí tienen voz y voto en decidir Sí. qué hacer. O sea, porque siento, o sea, yo sé que a veces hay que ir más allá de lo jurídico, pero jurídicamente, en el ideal, aunque nunca es ideal, sí se les escucha y son parte de todo el procedimiento para decidir. O sea, ellos tienen la facultad de decir, yo no quiero que me adopte esta pareja. Entonces, sí siento que estamos yendo un poquito más allá de lo que a nosotros nos gustaría. Y, o sea, a ver, si siguió un procedimiento legal en que se escuchó a los niños y ellos decidieron Exacto. unos irse para allá, para acá, y en el momento de la adopción plena, pues sí, legalmente dejan de ser hermanos. No en el corazón, no, pero Sí, me parece que como Perdón, decía- sé que todavía hay muchísimas ideas aquí que se quieren expresar, pero el tiempo es escaso. Estamos unos minutos de que termine este tercer bloque y este programa, entonces me gustaría ir abriendo con las conclusiones. Igual ahí pueden decir todavía estas ideas que tienen en la boca. Pero Katia, iniciamos contigo. Sí, bueno, como conclusión yo creo que nos vemos en una sociedad en donde hay derechos siempre, ¿no? Derechos colisionando con otros y en este caso pues fue uno de los casos que colisionaba un derecho con otro, entonces decíamos, bueno, entonces ¿qué derecho? ¿De mantener a la persona con sus padres biológicos o el interés menor, el interés superior del menor? Entonces yo creo que la sentencia de la Corte, para mi punto de vista, estuvo muy bien, porque sí hay cosas que hay que prevalecer y que hay que ponderar y que en este caso pues le gana a justo lo que mencionaba, ¿no? A esta como necesidad de estar con pues nuestros padres biológicos, nuestra familia, nuestros hermanos. Entonces hay veces que desgraciadamente, o aunque nosotros no queramos, ¿no? Rebasa estas pues necesidades, ¿no? Lo que se busca de estar con estas personas. Por supuesto. Sí. Gracias, Katia. Beca. Bueno, yo como conclusión, lo que me parece más interesante del caso sí es la decisión de la Corte, que crea un precedente
impactante para otros juicios, para otros niños. Pero a mí lo que más me llama la atención es la protección que se le da al interés superior de los niños, porque también creo que es un excelente espacio para repensar la situación en la que viven pues, los niños en México, entonces, sobre todo el trabajo social. Entonces, creo que sí es un precedente que pueda ayudar mucho a mejorar esta situación. Muchísimas gracias, Beca. Emilio. Sí, pues nada más para finalizar, Jimena, me gustaría tocar 3 puntos rápida. Creo que en este momento nos fuimos un poco más allá de lo que debería la discusión porque entramos en un terreno de especulaciones, de entre si el niño esto, si el otro, si se puede obligar a la familia o no. Como ya lo explicaron mis compañeras, ya no se puede, ya pierden los lazos parentales, ¿no? De la obligación para que se comuniquen. Pero eso no quiere decir que los niños pierdan como si ya hablamos de cultura mexicana y que somos, digamos, en palabras, una familia unida, yo no creo que los niños pierdan, si ellos ya tienen un lazo emocional formado, no creo que se pierda nada más porque se estipule en la que se posibilite o en la medida de lo posible. Yo creo que los niños se van a comunicar conforme ellos quieran. Si ya tienen ese lazo familiar, ellos van a seguir estableciendo esa comunicación. Como bien lo mencionabas hace un momento, ya es muy fácil comunicarnos, ¿no? Ya no vivimos en el siglo XIX para que cada 3 meses te llegue una carta de Europa. Ya afortunadamente tenemos la comunicación instantánea y pues en este momento es muy fácil que ellos sigan en contacto, aun cuando sus papás lo decidan o no. Eso es elección del menor, no tanto del papá. Yo no creo que el papá tenga la facultad de decirle, no te comuniques con él porque ya estás iniciando una nueva vida. No creo que sea así y en este caso aplaudo que a los niños tengan una segunda oportunidad para estar en una familia porque como bien lo coincidimos aquí, ¿no? No necesariamente el núcleo familiar es algo sólido o es algo espectacular, ¿no? Por algo los niños terminan en la casa hogar y qué bueno que se les brinde una segunda oportunidad. Ok, muchísimas gracias. Muy brevemente, Sí, Carlos. concluyo, la sentencia creo resuelve bien, es un poco conflictivo cómo se llegó a la conclusión, pero al final de cuentas creo que es acertada y resaltar que al final de cuentas lo que es preponderante es el interés superior del menor, más allá de cualquier razón emotiva que uno pueda tener, lo que importa es qué es lo mejor para el menor y pues en ese sentido creo que es muy atinada la sentencia. Okay. Muchísimas gracias, Agni. Brevemente igual me gustaría discutir que debemos ir más allá de lo jurídico, o sea, no podemos solo enfocarnos a la sentencia y no a la problemática social que ésta tenga, debemos de igual ver desde la perspectiva del trabajo social, de la sociología, inclusive de la psicología y de otras teorías que nos podían aportar un campo más nutrido y no únicamente quedarnos con lo que dice la ley, que es importante, no lo estoy menoscabando, al contrario, pero sí en este tipo de casos es importante considerar todas las situaciones que hay. Gracias. Gracias, Agni. Regina. Bueno, nada más rápido. Creo que es un precedente complicado de entender porque todos nos estamos yendo a una parte emocional, pero es un precedente jurídico muy importante en el que, más allá de lo emocional y de lo que puede ser entendido por culturalmente aceptado, lo más importante siempre va a ser que prevalezca el interés superior del menor, aunque este pueda ir contra lo que nosotros tenemos entendido como lo correcto. Claro, Regina, muchísimas gracias. Karen. Pues sí, creo que el interés superior del menor ahora, bueno, actualmente, de alguna forma considero que sobrepasa, ¿no? Los derechos humanos un poco al Estado, ¿no? Y en cierta medida. Y creo que sí, de alguna forma, no tenemos que generalizar que los niños quieren verse o no quieren verse, o sea, no porque no lo sabemos, no los conocemos, ¿no? Pero, como decían hace rato, pues hay muchos medios de comunicación, digo, no es lo mismo, pero considero otra vez que las necesidades tanto de desarrollo que ya tienen, que es lo bueno, también tienen que preponderar las relaciones socioafectivas, porque siempre van a ser hermanos, aunque legalmente ya no lo sean, siempre van a ser hermanos, y más si convivieron y se conocen. Entonces, pues esa es mi conclusión. Gracias, Karen. Aritzel, por favor. A mí, como conclusión, considero que lo que se concluyó dentro del dictamen pues fue acertado. Y también creo que es importante el seguimiento de la adopción para verificar realmente que se esté cumpliendo con el desarrollo integral de los niños y niñas en este caso. Claro que sí. Gracias, Aritzel. Pues al igual que mis compañeras, compañeros, pues esta resolución fue favorable.
Y yo quisiera concluir con que, pues, estamos aquí varias disciplinas que nos enfrentamos a problemas que ya son complejos. Es decir, problemas que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con lo social, que tienen que ver con la psicología. Y pues es un gran reto para todos nosotros profesionistas y creo que pues ahí hay mucho que hacer y creo que esta sentencia da antecedentes para los próximos casos que se den para que entre hermanos la interacción pueda seguir. A lo mejor no necesariamente en lo jurídico, sino que es importante resaltar la voz de los menores, ¿no? Si quieren ellos seguir esta comunicación o no. Eso sería todo. Muchas gracias. Por supuesto. Pues bueno, me Jimena, dio no sé muchísimo gusto tenerlos aquí en este foro de Derecho a Disentir, en este tema, en este presente muy relevante, lleno de reflexiones muy nutridas, muy complejas y sobre todo multidisciplinarias, ¿no? O sea, nosotros como abogados sí nos atenemos mucho a lo jurídico, pero hay como todo un universo fuera de lo jurídico que no lo contempla ni siquiera un papel, un artículo, una ley y demás. Pero pues bueno, me dio muchísimo gusto volver a tenerlos a todos y a todas en este programa de Derecho a Disentir. Hemos hablado sobre esta sentencia de la Corte sobre la pérdida de la patria potestad, motivo del abandono y una posterior adopción. Yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir y los esperamos en el próximo programa. Saludos.